En este caso voy a hablar de una figura controvertida en la historia de España, en este caso es Fernando VII, pues un personaje que fue calificado como por una parte el deseado y por otra parte también el felón, dependiendo de sus diferentes actitudes que tuvo a lo largo de antes de que comience su reinado y posteriormente en el reinado hasta que fallece en 1833. En este caso, Fernando VII pues, se dedicó a conspirar contra su padre Carlos IV y de hecho también contra la obra de la ilustrada de su abuelo Carlos III que falleció en 1788. Era un personaje pues que en el que de hecho fue recluido en el Escorial por conspirar contra su padre Carlos IV, concretamente fue el año 1807 y siempre ha sido un personaje bastante controvertido en ese aspecto. Además fue un personaje que desdeñó lo que es el, el arte en sí, porque a pesar de que el Museo del Prado fue abierto en 1819, es decir, durante su reinado, y hemos celebrado el bicentenario hace unos cuantos años, pero de hecho él mantenía una cierta indiferencia con el arte. Realmente la impulsora fue su esposa en el momento, Isabel de Braganza. De hecho, uno de los aspectos en los que se ve la indiferencia de este personaje, pues es cuando el duque de Wellington recupera una de las obras maestras del Prado de Velázquez, el aguador, y directamente le dice pues que se la quede. Entonces, pues muestra lo que es una cierta indiferencia en lo que es el arte en sí. A partir de 1808, que es cuando se produce lo que es la invasión del ejército napoleónico, pues va a comenzar una crisis importante en España con una serie de guerras y batallas contra el ejército invasor. Y en este caso, pues tanto Carlos IV como Fernando VII son obligados a abdicar en Bayona y renunciar y se forzó a ambos a renunciar al trono español. Entonces, Fernando VII estuvo así entre 1808 y 1814. Él lo que quería era volver a España. De hecho, claro, España estaba en una situación de guerra y la gente pues deseaba que volviese. Entonces, uno de los calificativos que se le da en este momento es el deseado. Pero él realmente su idea era restaurar el régimen absolutista, a pesar de que se había desarrollado la, la Constitución de Cádiz, muy importante, nuestra primera Constitución, donde se recogen los derechos individuales y derechos políticos del hombre, en este caso de España, y él no tiene para nada idea cuando vuelva de gobernar conforme a la Constitución de 1812, y de hecho así será. En 1814 vuelve a España, es el deseado, vuelve pues entre vítores, pero él lo que hace es instaurar el régimen absolutista, que es realmente lo que él quería. O sea, y él lo que realmente apreciaba, él se apoyaba en la nobleza y en la iglesia fundamentalmente, en los valores tradicionales. Y entonces, pues, desdeñaba absolutamente todo lo que fuera, todo lo que tuviera relación con el liberalismo. Entonces, que se había desarrollado previamente en 1812. Aquí está la primera página de lo que es el Estatuto Tratado de Bayona, que realmente es el que va a regir en España de 1808 a 1814, y habrá hitos importantes bajo este estatuto, como por ejemplo la eliminación de la Inquisición definitivamente por parte de Napoleón a través de los tratados de Chamartín. Entonces, pues va a ser realmente una carta otorgada que se va a implementar en lo que es la zona ocupada por parte del ejército napoleónico, porque en la parte
dominante de, de las juntas provinciales que se reunieron en torno a Cádiz, pues seguía lo que es la Constitución Liberal de 1812. Pero bueno, la llegada de Fernando VII, entonces, como es apeado del deseado, pues como me he referido anteriormente, pues viene con muchos vítores, con mucha alegría, pero bueno, lo que hace simplemente es dar un golpe de Estado, dice expresamente que no va a gobernar con la Constitución de 1812, que era de droga, y lo que va a hacer es imponer un absolutismo que va a durar 6 años. Es el sexenio absolutista de 1814 a 1820. Este sexenio absolutista, que comienza en 1814, fue implementado por el Manifiesto de los Persas en 1814, lógicamente para apuntalar lo que es este sexenio absolutista que hemos comentado, a través de 69 diputados que aprobaron este manifiesto, en el que se indica que la forma de gobierno del Estado tiene que ser absolutista, a través de Fernando VII. Pues en este sexenio absolutista lo que ocurre es que hay una represión y son reprimidos brutalmente lo que son los liberales y los diferentes movimientos del país que apoyaban realmente la Constitución que se había aprobado en 1812. No, tanto sus líderes y muchos de sus seguidores acólitos, pues fueron encarcelados, y otros muchos, pues al final se exiliaron. Realmente el periodo del sexenio absolutista, el Fernando VII se apoya fundamentalmente sobre la nobleza y la iglesia, y lo que hace es reprimir lo que son las libertades civiles. Además, estas personas que se fueron al exilio, normalmente lo que hacían es estar en... continuaron resistiéndose en el exilio. Entonces lo que generaban era una cierta tensión. Además, muchos de los países que ya se encontraban a través de una serie de reformas políticas y liberales, pues también había una influencia bastante importante sobre el país. Pero aún así, Fernando VII resistía, apoyado, como he mencionado anteriormente, con la nobleza y el clero. Y llegamos al comienzo del trienio liberal, estamos en 1820, este era el Imperio Español, que se va a desmoronar en lo que es el periodo de Fernando VII. Y entonces, bueno, pues aquí en este año hay un pronunciamiento de Rafael Riego, que bueno, era un general que iba a acudir a las Indias, y realiza un pronunciamiento en las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Entonces no le queda otro remedio y tiene que acatar, aunque su idea siempre es absolutista, y va a hacer todo lo posible para torpedear lo que es las distintas disposiciones de las que la que tiene la Constitución de Cádiz. Durante estos 3 años que dura el trienio liberal, pues la actitud de Fernando VII fue claramente delimitar lo que es la actitud de los liberales. Y realmente lo que hacía era conspirar contra la propia Constitución. De hecho, en 1823, fundamentalmente impulsado por Luis XVIII, de la familia Borbón, al igual que Fernando VII, lo que se hizo es a través del Congreso de Viena, una expedición denominada la de los 100.000 hijos de San Luis a España, que lo que hizo es reponer
los poderes absolutos de Fernando VII, en el que va a empezar ya la década ominosa. De hecho, este periodo, la década ominosa, va a ser, como su propio nombre indica, un periodo de una represión brutal y feroz sobre los liberales. Fue desmantelado absolutamente todo lo que se estableció previamente en el trienio liberal, y además una inestabilidad que se pronunció muchísimo, muchas intrigas palaciegas, muchos problemas. De hecho, además, en este periodo, Fernando VII va a promulgar lo que es la pragmática sanción en 1830, que consistía en derogar la ley sálica para que pudiera gobernar su hija posteriormente, Isabel II. Aquí tenemos la primera imagen de la pragmática sanción, que lo que generó a partir de este momento es una serie de guerras carlistas en este comienzo. En principio, la primera guerra carlista en torno a la sucesión en 1833, porque el hermano Carlos María Isidro defendía sus derechos a la sucesión del trono español. Como conclusión final, pues se puede indicar que Fernando VII fue un rey que tuvo muchas intrigas, que fundamentalmente se basaba en valores tradicionales, absolutos, basados en el apoyo de la nobleza y de la Iglesia.